Ensenada TV. Ensenada TV. Aporte. Entrevistas y comentarios con Carlos Pacheco. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Aporte de Ensenada TV. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Perdón. Hoy es viernes y es el programa que dedicamos a la UNAM Campus Ensenada, a la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Ensenada, y como siempre, el licenciado Juan Peralta nos hace el gran favor de honrarnos trayéndonos a uno de los investigadores o a alguno de los funcionarios de la máxima casa de estudios en México. Y en esta ocasión, pues si nos honran, es así. Nos honra con su presencia el doctor Jesús Siqueiros Beltrones. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Oiga, Beltrones, no me había dado cuenta, yo me quedé en Siqueiros. No, usted es pariente del futuro presidente de México, ¿verdad? Sí, somos... Sí, es pariente de el PRI es de nosotros, sí, es primo. Pero sí, es primo de Manlio Fabio. Primo de Manlio. Ah, pues qué bueno. Mire, es uno de los políticos más brillantes que hay en México. Y bueno, y el doctor Siqueiros, ¿qué puesto y nivel tiene? Actualmente es investigador titular CTC. ¿Qué quiere decir? Tiempo completo. De tiempo completo. Y investigador C es un nivel. Sí, es el nivel más alto antes de los eméritos. Bueno, los eméritos hay que tener mucho cuidado cuando los nombran emérito, porque muchas veces lo hacen porque los quieren honrar antes de que se vayan. Sí. Entonces dicen, ya está muy viejito, entonces vamos a hacerlo emérito, porque si no van a decir que fuimos injustos. Y además para que se aliviane, ¿verdad? Claro. Eso me suena como muy buena excusa para mí, por si no llego. Para que vea que se sigue mostrando, se sigue viendo fuerte. Claro. No, por supuesto que sí hay que llegar. Por supuesto que sí hay que llegar, pero con toda la dignidad, con toda la fortaleza, ¿verdad? Claro que sí. Esperemos que sí, se lo deseamos de todo corazón. Estudios de posgrado, 2 maestrías. Una en la Universidad de California en Los Ángeles, egresó en el 1972, y otra maestría en la Facultad de Ciencias de la UNAM, de la cual egresó en el 1976. Y su doctorado lo hizo aquí en Ensenada, en el CICES. Pues sí, terminando mi doctorado aquí en el CICES. Oh, qué bien. Entonces, ¿cuántos años tiene de vivir en Ensenada, doctor? Llegué en 1979. En el 79... Son 21 y 15. 21 y 15, 36. 36 años. Y ya trabajaba desde antes. Sí, y ya era yo investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México en el campus de Ciudad Universitaria, en el DF. Y aprovechando un año sabático, dije, pues me voy para Ensenada, al CICESE. Y estaba yo a punto de terminar el doctorado en la UNAM, y lo interrumpí por venirme de sabático a Ensenada. Y bueno, en lugar de regresar a la UNAM a presentar mis exámenes allá, aproveché que se iniciaba el doctorado aquí en el CICESE y lo terminé aquí. Fíjese, nada más, tengo amigos que se han jubilado a los 48 años. Sí. Y les pregunto, ahora que los veo, ¿de qué te ha servido haberte jubilado? Y luego, pues como ya ve que tengo un maravilloso sentido del humor, y le digo, ¿acaso has logrado tu objetivo de convertirte en un viejo prematuro? Sí. Y creo que casi todos lo han logrado, ¿eh? Así es. Sí, el trabajo es la vida. Sí, es que la inactividad debe de ser desastrosa en el ser humano. Más bien está comprobado que es desastrosa. Así es. Bueno, y miembro, el doctor Siqueiros es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. En unas es por letras y acá es por número. O nivel tercero. Así es. Nivel D
en los estímulos a la productividad académica. Ah, o sea que esto quiere decir, doctor, que usted no es de los profesores flojos, de esos que les llega y les dice a los profesores, a los alumnos, esta es su tarea, hagan bolitas y palitos y al rato regreso y regresan ya que se acaba la clase. Entonces Correcto. es usted estímulos a la productividad académica. Así es. Oh, qué interesante. Sí, una estrategia que se organizó en la universidad para evitar el aumento de sueldo parejo a los que trabajan y a los que no trabajan, entonces se hace diferenciado. De acuerdo a la productividad, pues se le da un estímulo económico y así los sueldos de los profesores universitarios pues se ven más De decorosos. acuerdo a cómo trabajen. De acuerdo a la producción. No hay productividad, te vas a quedar Ahí con se el mismo queda. sueldo si no es que te vas. Correcto. Bueno, hay un dicho que dicen que es muy difícil entrar a la universidad, pero A es la más UNAM. difícil que lo saquen. Sí, porque ya que llegan ahí se ingren, porque mire, con todo respeto, usted tiene un montón de años trabajando y le aseguro que yo reúne todos los requisitos para haberse jubilado y sin embargo no me sacan, Así es. ni con grúa. Así es. Ya llegará el tiempo. Pues sí, de acuerdo. Áreas de especialización, propiedades ópticas de sólidos, láseres y estado sólido, ferroelectricidad y multiferroicos. A ver, propiedades ópticas de sólido. Es más o menos como los vemos, como los concebimos. Cuando habla uno de propiedades ópticas de sólidos, tiene varios aspectos. Esencialmente lo que uno quiere decir dentro del mundo académico es que cómo responde el sólido a la luz. A la luz. Lo iluminamos y qué le pasa, ¿no? Dependiendo de las propiedades del material puede tener diferentes respuestas. Digamos, para ponerlo más sencillo, pues cuando uno maneja en la carretera, uno ilumina obstáculos que están en el camino y esos obstáculos absorben la luz de los faros del automóvil y reemiten luz, ¿verdad? Entonces están demostrando una propiedad óptica que nosotros le llamamos fluorescencia, por ejemplo. Y hay otro tipo de propiedades, simplemente cuando hablamos de la óptica asociada a la optometría, por ejemplo, es raro que cuando uno se adapta a lentes, el lente sea un lente sencillo, que no tenga ningún recubrimiento. En la mayoría de los casos hay que recubrir esos lentes para darle ciertas propiedades, por ejemplo, que sea antirreflejante. Antirreflejante, que no pase como con estos que son baratos, ¿no? Que se los compré al Piwi, el presidente de la Canaco. Y los vende muy caros, entonces estos eran de los más baratitos. Entonces estos sí reflejan, que no debe de ser en la televisión, ¿verdad? Así es. Y entonces el antirreflejante se logra con materia, simplemente, Sí, con una película. Una capa delgada, una película que se le deposita en el material y hace el trabajo. A veces es una sola capa, a veces son varias capas. Igual, si uno quiere eliminar parte del reflejo por polarización, pues uno utiliza una capa apropiada que elimine, que solamente deje pasar luz de cierta polarización, ¿no? Sí, y además se van oscureciendo, ¿verdad? Con la luz, reaccionan a la luz. Esa es otra propiedad muy interesante. Esa es otra, ¿no? Sí, sí, esos materiales tienen una fotorrespuesta, le decimos nosotros, ¿no? De que conforme aumenta la cantidad de luz que reciben, la absorción del material aumenta. Entonces el material se ve más oscuro porque no está transmitiendo ya tanta luz, ni está reflejando tanta luz, sino que la absorbe el material. Doctor, acaba usted de mencionar unos términos que en la cuestión de señalización, ahora le llaman señalética, ¿no? Pero en la cuestión de señalización en carreteras y esos detalles, mucha gente se confunde. La fluorescencia, fosforescencia y lo reflejante de algunos materiales. Correcto. La fluorescencia es que brilla ante la luz, genera un brillo cuando están en la oscuridad con la luz. ¿Eso es la fluorescencia? Fluorescencia y fosforescencia se parecen mucho. La diferencia entre los dos fenómenos es la remanencia. Un material fluorescente
es, por ejemplo, el recubrimiento que tienen las lámparas estas de mercurio que utilizamos en la casa, en donde absorben luz, radiación ultravioleta y reemiten en el visible. Nosotros vemos las lámparas blancas. Pero apagamos la corriente eléctrica y desaparece por completo la emisión de luz. En cambio, un material fosforescente, que es mucho del que se utiliza en la señalización, absorbe luz, dejamos de iluminarlo y el material sigue emitiendo. Es decir, que de alguna forma almacena energía y la reemite como energía luminosa. Esa es fosforescencia. Fosforescencia. Sí, son los fósforos, ¿no? Y reflejantes son algunas películas que yo me imagino, porque digo, esto si no es fluorescente y si no es fosforescente, entonces debes de tener microesferas de vidrio o de espejo para que reflejen la luz. Eso es lo que yo me imagino que es. La reflexión pues es simplemente el fenómeno casi elástico. Digamos que cuando uno tira una pelota contra una pared, la pelota rebota. Esto está sucediendo con la luz. Y esto, en realidad, el fenómeno es más complicado, porque cuando nosotros iluminamos algo, normalmente hay un proceso de absorción y un proceso de reemisión. En el caso del reflector, no le hace nada a la luz excepto reemitirla, tal como le llegó, y es siempre... un espejo prácticamente. Prácticamente un espejo. Y todo lo que se necesita, no necesita uno poner una capa espejo. Simplemente cuando hay un cambio de índice de refracción, va a haber reflexión. Ahora, ¿qué quiero decir con esto de índice de refracción? Imagínense pues, que la luz está viajando por el aire y llega a un vidrio, ¿verdad? La densidad de los dos materiales es muy diferente, el aire y el vidrio. Entonces, el vidrio se comporta de una forma muy diferente ante la luz que está recibiendo. Allí hay ópticamente, el vidrio se va a caracterizar por su índice de refracción. El índice de refracción del aire es prácticamente el del vacío y es 1. El del vidrio es mayor, 1.5. Entonces, por haber esa diferencia de índices de refracción, tiene que haber reflexión. Nada más por ese hecho. Okay. Ahora, claro que si le ponemos una capa de aluminio o de plata, pues podemos lograr reflexiones muy, muy altas, ¿verdad? Casi 100%. Pues eso es un espejo, no es un vidrio con óxido de plata, ¿no? Sí, puede ser plata o puede ser aluminio, pero efectivamente eso es un espejo. ¿Se da cuenta, licenciado Peralta, que yo sí fui a la escuela? Perdón usted, doctor. Bueno, vamos a continuar. Experiencia docente del doctor Jesús Siqueiros Beltrones, quien nos honra con su compañía en esta ocasión aquí en Aporte de los viernes con la UNAM Campus Ensenada. Entre la experiencia docente, ahí nada más tiene 67 cursos de licenciatura. ¿Cada curso más o menos qué duración habrá tenido? Pues un semestre. Normalmente nosotros medimos el contenido del curso por horas de pizarrón y andan entre 40 y 48 horas más o menos. Aula. Okay. Y luego tiene 59 cursos de posgrado, no más. Artículos publicados con arbitraje, 136. Con arbitraje me quiero pensar que hay un órgano casi colegiado de ciertos expertos en los temas que para poder aceptar o rechazar determinados artículos, es más o menos así. Correcto, cada no revista. Nada más, yo lo escribí, yo lo publico. Sí, para nada. Yo lo quiero publicar, sí, pero el arbitraje es el que va a decidir si es o no publicado. Es decir, hay un editor que recibe el artículo y busca unos cuantos expertos en el tema, se los manda, lo revisan y dicen, se publica si lo corrige o no se publica. De acuerdo. Artículos de divulgación 11. Divulgación de la ciencia. Correcto. Memorias de congresos con arbitraje 44. ¿Ha asistido usted a 44 congresos internacionales y a 6 nacionales? No, esos son nada más los congresos que publican los trabajos con arbitraje. Es decir, que aparte de hacer uno su presentación,
Uno somete un artículo por escrito, va al arbitraje y se publica ya sea en una revista o en algún libro que publiquen ex profeso, un libro de memorias, ¿no? Perfecto. Tenemos citas externas a los artículos, 800 externas y 182 autocitas. Citas, ¿qué debo de entender? O sea, ¿vistas? No, cuando uno publica un artículo, la gente del campo ya, la lee. ya. Y si ellos publican un artículo en Y donde- citan al otro, Exactamente. entonces esas son las citas. Esas son las citas. Perfecto, o sea, cuando uno dice, según el libro fulano de tal, escrito por fulano de tal, y esto que dice esto y todo otro, entonces, Correcto. esa es una cita. Así es. Entonces, trabajos suyos le han hecho 800 citas externas y 182 autocitas. Usted mismo las refiere en obras sobre lo que ya escribió anteriormente. Correcto. De acuerdo. Factor de Hirsch, 16. ¿Qué es Hirsch? Perdón, factor de Hirsch. Ese es otro, digamos, factor de impacto de las publicaciones que uno tiene. Cuando uno, por ejemplo, yo menciono aquí que tengo 136 artículos. Hay algunos artículos de estos que tienen una cita, 5 citas, 10 citas, pero tengo al menos 16 artículos que cuando menos tienen 16 citas. Es una medida de qué tan citado es el autor. Oh, qué interesante. Mira nada más. Es que estoy pensando en algunas cosas respecto a la cuestión de... Es como cuando está leyendo uno un libro y luego dice, bibliografía. Todos los libros a los que recurrió el autor de este libro. Libros, usted es coautor, junto con otras personas, del libro El rayo láser como un nuevo método de control y combate en insectos de productos almacenados. Correcto. El láser como método de control en insectos. ¿Es un control de plagas? Sí, un tipo de control que estaba pensado para silos, en donde se almacena grano. Entonces la idea es que tienen cierto tipo de plagas Sí, por supuesto. y pues mediante pues un arreglo experimental allí Con láser. se exponía el material almacenado, se movía y se irradiaba con láser, y el láser producía ciertos cambios en la piel de estos insectos, de estas plagas, que hacían que su vida se acortara y no se reprodujera. O bacterias. No a ese ¿No? nivel, al ¿No menos, a ese nivel? digo, nosotros no estudiamos esto, lo estudiamos a nivel de organismos un poco más grandes como gusanos y Organismos vivos. lo que serían Del placas reino del animal. maíz, del maíz, del trigo, Ok, sí, del reino animal. del reino animal. De acuerdo. Y tiene obra técnica. Ok, de acuerdo. Capítulos del libro 4, patentes 1. ¿Tiene usted una patente? Sí. Ok. ¿Sobre qué? Aquí con nuestro grupo de investigación elaboramos una patente que tiene que ver con materiales que hemos estudiado y que conocemos bien, que son los materiales zeolíticos, las zeolitas, que su propiedad importante para nosotros es que es una cerámica porosa. Los poros son muy pequeñitos. Nosotros, mediante un procedimiento de laboratorio, introducíamos cierto tipo de materiales a los que nosotros le llamamos semiconductores dentro de esos poros, y utilizando este material en ciertas cantidades teníamos la capacidad de descontaminar agua, por ejemplo, agua contaminada con contaminantes inorgánicos. Nosotros la podíamos limpiar en cierta medida simplemente haciendo pasar el agua a través de estos materiales. Esa es su patente. Esa es la patente, ¿no? Y había que estimular el material semiconductor con luz.
Esto ya se está utilizando en algunas partes del mundo, en la industria, en el gobierno, en alguna institución, esto que usted patentó. No, claro que no. Todavía no. No, todavía no. Hacer que una patente llegue hasta ese punto cuesta mucho trabajo, Debe de ser. y hay muchísimas patentes, ¿verdad?, que están esperando, además alguien que invierta en ellas para hacerlas prácticas, ¿verdad? Y en México eso sucede muy poco, ¿no? Perdone lo infantil de mi pregunta, pero no lo puedo evitar. Vamos a suponer que yo fuese director de la CESPE, aquí en Ensenada, Sí. y le digo, doctor Siqueiros, estamos vertiendo todo el agua tratada al mar. No la quieren ni los agricultores. Los únicos que la han aceptado son los que producen flores. A pesar de que en muchas otras partes del mundo están sembrando alimentos, están produciendo alimentos con aguas tratadas, o no me acuerdo cómo le están llamando, ahora ya no les quieren llamar aguas tratadas, algo es como, no es capturada, perdón, recuperadas. Y me gusta el término, porque sí, efectivamente se puede recuperar mucha agua. Entonces yo le diría, profesor, usted con su patente puede hacer que esas aguas todavía se limpien más que con los sistemas convencionales, como para que entonces su nivel de inocuidad se eleve y se pueda ya entonces buscarle un uso al consumo humano, o por lo menos para la producción de alimentos con mayor seguridad. Bueno, tendríamos que irnos con cautela. Yo creo que si nosotros tomamos el agua que ya sufrió los procesos de tratamiento y lo hacemos pasar por este tipo de materiales, sin duda van a mejorar la calidad del agua. Lo que pasa es que la patente termina en un cierto punto, digamos. Nosotros demostramos que esto funciona. Si hubiera alguien interesado en la patente y quisiera invertir, entonces lo que haríamos sería una planta prototipo. Y entonces, ya manejando ciertos volúmenes y cierta calidad de agua que entra al proceso, nosotros podríamos asegurar que esto sería útil en la planta particular aquí de Ensenada, ¿no? Yo creo que en la patente lo único que se está demostrando es que este proceso funciona. Sí, claro. Ahora falta llevarlo a otros niveles, pero claro que sí. Doctor, estamos hablando de que tiene usted patentado un sistema que nos puede permitir recuperar muchísima agua que se pierde. Así de sencillo. Sí. Ahora falta ver quién se interesa en ello. Correcto, sí. Atención CESPE, atención Comisión Nacional del Agua, atención Comisión Estatal del Agua. Tenemos en casa a quien mucho puede ayudar con sus conocimientos a que el agua sea mejor. Aquí está en la UNAM Campus Ensenada, es el doctor Jesús Siqueiros Beltrones, y aquí nos honra con su compañía. Perdone que lo ande promoviendo así, pero mire, no hay problema. es que de veras, muchas veces tenemos las cosas a la mano y no sabemos que las tenemos, pues. Es más, mire, es como lo que platicábamos antes de que iniciáramos este programa. Yo no sabía muchas cosas que nos vinieron a platicar la semana pasada. Cintia, ¿verdad? Sí, la licenciada Cintia, sobre tantas cosas de la UNAM Campus Ensenada que le son útiles a la comunidad. Y no nos damos cuenta, y aquí lo tenemos. No nos damos cuenta, y yo estoy viendo aquí, fíjese nada más, hasta dónde estamos llegando. Nunca había yo tenido el privilegio, la oportunidad de platicar con alguien que pudiera decirme, tengo una patente para mejorar la calidad del agua, pero el agua del mundo, desde todos los lugares que necesiten recuperar aguas, de todos los lugares que requieran de mejorar calidad de agua. Qué bárbaro. No, de veras, pues, de veras, me tiene usted muy impresionado, doctor. Me tiene usted muy impresionado y no es para menos. Oiga,
Si los Tigres del Norte, si el Buki me impresionan, imagínese alguien que trabaja tanto para lograr cosas como esta. Y mire nada más lo que estoy viendo. Trabajos presentados en congresos internacionales, 259 trabajos. O sea que usted hace como un trabajo por semana. Pues, bueno, sí, saco uno los promedios, ¿no? Sí, y luego, pero espérame, nada más aquí lo estoy diciendo nada más con con los internacionales y nacionales, 233 trabajos presentados en congresos nacionales. Luego ha dictado usted conferencias o seminarios 17 ocasiones. Y para preparar una conferencia hay que trabajar bastante tiempo. Pues sí, pero eso es parte de nuestro Se trabajo. lo digo así que- porque una ocasión en Puebla, en ejecutivos de venta y mercadotecnia me dijeron, señor Pacheco, nos gustaría que usted fuera a darnos una conferencia un momento. Le dije, yo no estoy preparado para eso. Yo voy y les doy una plática y comparto cosas que sé y que les puedan ser útiles, pero una conferencia, no, búsquense otro que esté bien preparado. Ya a duras penas, le dije, fui a la primaria, les digo. No. Entonces, yo siempre que voy asisto a algunas conferencias y digo, no, esto no fue una conferencia, y menos que le llamen magistral, digo, esto no fue una conferencia, esto fue una conversación, un monólogo de una persona, ¿no? Pues, pero ya decir conferencias y además con todo lo que usted tiene de preparación, pues no es cualquier cosa. Personal académico formado, ¿usted ha formado a 4 licenciaturas? Sí, ¿O a 4 he dirigido elementos? la tesis de licenciatura de 4 estudiantes. Y de 9 maestros, o sea, 9 estudiantes de maestría. Sí, se han graduado Y con- luego 4 doctorados, 4 doctores. Usted les ha ayudado en eso, en la tesis. Así es. Licenciatura en los últimos 3 años. Proyectos externos, 13. Aquí sí, es que decir proyectos externos es muy ambiguo, ¿no? O es demasiado Claro. grande. No es, bueno, lo que pasa es que es un lenguaje muy propio de De los mi científicos. ambiente de trabajo, claro. Aquí, Oiga, ¿por qué no quiere decir de los científicos? ¿Por no parecer soberbio? sí, porque Pues le, si yo le- hubiera- le tengo mucho respeto a la palabra, ¿no? Sí, es que mire, si yo hubiera estudiado lo que usted, yo sí lo diría. No, a mí, ¿qué soberbio? Pues ¿por qué soberbio? Si lo sé, lo estudié, lo trabajé, lo traigo, lo domino. Sí, es como cuando una vez me estaba diciendo mi hijo que está así bien grandote, me lo maquilaron bien, ¿no? Bien Sí. fuertote, sí. Oye, papá, ¿qué esto hizo otro? Mi hijo le dije, si yo estuviera así como tú, no me hubiera pasado eso, le digo. Nomás por estar como estás, digo, y olvídate de que tú además, le dije, como todo ser vivo que tiende a evolucionar, tú debes de llegar a tener un coeficiente intelectual mayor al mío, le digo. Entonces, le digo, no, mijo, no te acepto eso. Usa lo que sabes. Y entonces, pues lo agarro, le elevo su autoestima porque logro que haga las cosas con recursos propios que son de él y de nadie más. Entonces, y sí se le eleva, ¿no? Entonces, imagínense, si yo hubiera estudiado lo que está, yo sí lo digo. Yo no me rajo. Ya ve que soy remodesto. Sí, cómo no. Ajá. Y luego, actividades académico-administrativas. El doctor Siqueiros es coordinador del seminario semanal del laboratorio del 91 al 92, 1991 a 1992. Coordinador del posgrado en física de materiales desde abril del 93 a mayo del 95. También fue jefe del Departamento de Propiedades Ópticas de Sólidos del CCCMC. Antes nos llamábamos Centro de Ciencias de la Materia Condensada. Ah, sí, cómo no, y ahora son CENIN. Sí, ahora somos Eso es, Nanociencias, el Centro de Nanociencias y Nanotecnología. correcto. Ah, porque también, de la UNAM Campus Ensenada. Sí, porque ya ve cómo se pone de belicoso el licenciado Peralta, ¿no? Dice, y esto es jefe del departamento, o sea que todavía sigue siendo jefe del departamento. No, y ya es- no. Ah, no, sí. pero fue desde 1998 ¿hasta cuándo? Al menos 4 años, no debe haber sido hasta 2002. Y todavía se daba tiempo para hacer todo lo que hemos dicho que también hace. Miembro de la comisión evaluadora del PRIDE. Me recuerda que es PRIDE porque por acá ya lo había visto. Ese es el programa
¿cómo le llamamos? Pues ese es el detalle que ahorita lo voy a tener que buscar, a ver si lo hay entre todos. Estímulos. Estímulos a la productividad académica. Correcto. Oh, no, Sí. pues sí. Y luego es también miembro de la Comisión Dictaminadora Externa del Centro de Investigaciones en Óptica de León a partir del 28 de mayo del 2001 al 4 de marzo del 2004. ¿A qué León se refiere? ¿Guanajuato o en España? León, Guanajuato. León, Guanajuato. Oh. Entonces iba usted seguido a León. Sí, un par de veces al año. Nunca saludó a Fox por ahí. No, nunca me lo encontré. No. Él ya andaba más arriba. Yo tuve también el honor de vivir en Guanajuato, pero no en Guanajuato capital, ni en León, en Celaya y en Salamanca. Y ahora cuando me preguntan algo así, pues de que sale el tema relucir, digo, sí, cómo no, hombre, allá yo saludaba a Fox y eso éramos buticompas y ese rollo, ¿no? Pero no más por simple que fue. Miembro de la Comisión Evaluadora del PRIDE, otra vez, del IIM UNAM a partir del 2010. ¿Qué es IIM? Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. Esto es en la Ciudad de México, en el campus de la Ciudad de México. Entonces, en el primer caso, yo era miembro de la Comisión Evaluadora del PRIDE de este campus, de aquí de la UNAM en Ensenada, y en ese caso era de un campus externo, ¿no? En la Ciudad de México. Entonces, aparte de todo lo que hace, también ha tenido que viajar. Ya me imagino que usted en los aviones se sube con la computadora y está trabajando, ¿verdad? No tanto, ya le he bajado mucho a las... Pero antes sí lo hacía. Bueno, antes sí por lo menos se llevaba los libros y empezaba a apuntar, porque si no, ¿de dónde sacaba tanto tiempo? El día nada más tiene 24 horas. Me imagino que tiene usted familia. Correcto, así es. Tiene esposa, tiene hijos y hay que darse tiempo para todo y hasta para uno mismo. Sí. Pero bueno, se alcanza el tiempo, se Sí. organiza uno y alcanza. O sea que también logró con sus estudios hacer que el día tenga más horas, ¿o cómo le hace? Hacer más cosas en el mismo Eso es todo, espacio de en tiempo. las mismas 24 horas. En las 24. ¿Sabe qué? Se me hace que usted le dio clases a los cuates de la gasolinera donde estuve ayer. Le digo por qué. Llevaba yo un galón. Un galón es poco menos de 4 litros, son como 3.6, algo así. ¿verdad? 89, no sé. Algo así, bueno. Entonces es menos. Entonces llevaba yo un galón. Y le dije, ponle gasolina, por favor. Y le entraron al galón 4.7 litros. ¡Wow! Le dije, ¿cómo le haces? Le digo, si esto no puede caber más de 4 litros, ¿cómo le hiciste para que cupieran 4.7? Y yo le dije, mira, ni en el CICES han logrado lo que ustedes le dije. Ok, bueno, entremos a otra cosa. Árbitro de revistas internacionales, árbitro para proyectos del CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y otras agencias patrocinadoras de proyectos de investigación. También premio de la Universidad de La Habana al mejor resultado en la dirección Nuevos Materiales, en el 2005. Ya vamos a dejar su currículum. Sí, qué bueno. Vamos a entrar al tema, ¿no? Porque si no van a decir, Vamos a hablar de ciencia. ¿cuánto le pagó el doctor Siqueiros? Pues ya salió aquí qué es lo que hace actualmente, qué es lo que ha hecho y qué es lo que hace, ¿no? Así es. Pero, pues sí, ¿por qué escoger física? ¿Y por qué investigación? ¿Por qué quiso ser investigador? Sí, esa es una pregunta que a mí en particular me parece interesante porque las motivaciones que yo tuve para aprender física probablemente no sean las más correctas, ¿no? Yo, cuando estaba en la prepa, yo hice la preparatoria en Tijuana y teníamos profesores de física, de matemáticas y en general todas las materias que eran profesionistas de ahí de la ciudad. A mí me dio física un ingeniero, matemáticas, otro ingeniero, el profesor de matemáticas, excelente, los 2 años que llevé matemáticas con él. Pero el profesor de física no sabía, ni el de primero ni el de segundo año sabían física, ¿no? Ellos sabían un poquito de física de ingenieros, que era estática básicamente, pero pues tenían que cubrir un programa y la parte que no sabían pues la pasaban rapidito
Y Para porque que no se les notara. la veíamos ignorancia. cómo sufrían en el pizarrón, ¿no? Tratando de darnos la clase de física. Y bueno, nosotros, no fui el único, pero sentíamos como un reto, ¿no? Porque generalmente los que andamos por acá, pues éramos de los estudiantes, de los nerds, ¿no? De los estudiosos. Nos iba bien y prácticamente en todas las materias, Pero no eran historia, estudiambres, ¿no? No biología, eran no, estudiambres. no, éramos Estudiosos. hijos de familia y estudiantes, ¿no? Y nos iba muy bien en las materias, en otras materias, física, digo, en biología, en historia, etcétera, ¿no? Pues, no había problema. Y le batallábamos un poquito en la física y en las matemáticas, sobre todo porque pues nos faltaba esa guía, ¿no? Claro. Pues dijimos, pues de aquí somos, ¿no? Este es el reto, ¿no? Vamos a entrarle a lo que cuesta trabajo. Entonces, Vamos en a mi demostrarle caso, al profesor que nosotros vamos a saber más que él. así por es. ahí iba. Sí, Sí, ahí, por además, ahí. además en la juventud uno piensa así y hasta peor. Sí. Sí, vamos a demostrarle al profesor que es un profesor que no sabe. Sí. Ok. Ahora, su primera experiencia en investigación, doctor. Pues también, ¿no? Eso también explica parte de la segunda parte de la primera pregunta de la que no hablamos. ¿Por qué investigación? Bueno, estaba yo estudiando la carrera de física y pues en ese periodo uno aprende cómo se desarrolló la física a lo largo de la historia y cuál es el trabajo, cuál es la actividad que uno tiene que desarrollar para aumentar el conocimiento dentro de esta área. Y eso resulta sumamente retador y sumamente interesante. En primer lugar, uno pues tiene que aprender lo que ya es conocido y luego el reto es generar nuevo conocimiento. De acuerdo. ¿Verdad? Y entonces, lo primero que tiene uno que meterse en la cabeza es el método científico, ¿no? Tiene uno que trabajar de acuerdo al método científico. Y entonces empieza uno a ver resultados, porque es un planteamiento lógico que termina con una conclusión que normalmente aporta algo. En ese sentido, era sumamente atractivo, ¿no? Meterse a hacer cosas que produjeran nuevo conocimiento. Y la física en particular, pues tenía muchísimo que... ¿Y cuál fue ese trabajo primero que hizo? Entonces, estando ya me tocó una circunstancia muy especial, que se estaba creando un nuevo centro de investigación, que se llamaba Centro de Investigación en Materiales. Nosotros que andábamos buscando una forma de vivir decorosamente, pues vimos que había becas, fuimos un compañero y yo y solicitamos la beca para trabajar allí. Y entre los temas que se proponía investigar estaba el tema de los láseres, que curiosamente pues era un tema por ahí por los 60s que empezaban, se producían los primeros láseres y empezaban las primeras proyecciones. En los 60 yo lo empecé a escuchar, pero a finales de los 60 la palabra láser, pero nada más en las caricaturas y en las películas futuristas. Pues sí, pues De nosotros... ciencia ficción. Teníamos, afortunadamente, había un par de profesores que estaban familiarizados con el tema y pues el tema de los láseres nos impresionaba muchísimo, ¿no? Éramos jóvenes de 20 años y veíamos las posibilidades del láser, pues estábamos totalmente impresionados y queríamos hacer eso, ¿no? Entonces nos pusimos en contacto con los profesores y empezamos a tratar de construir un láser nosotros. Y finalmente, mi tesis de licenciatura fue precisamente eso, la construcción de un láser de rubí, que tenía una particularidad, ¿verdad? Los láseres de rubí ya estaban construidos desde antes, pero nosotros a partir de cero prácticamente construimos un láser de rubí que le llamábamos de pulso gigante, ¿no? O sea que si ya de por sí el láser tenía alta potencia, nosotros por medio de un procedimiento le aumentábamos la potencia notablemente. Sí, así es. Déjeme comentarle, si usted me lo permite, pero en cierto aspecto seguimos siendo muy primitivos. Si usted se da cuenta, cuando va a una carne asada o a acampar y alguien empieza a hacer la lumbre,
todos nos fascinamos por el fuego.